texto, continuando nuestra serie en el Evangelio de Juan, capítulo 13, a partir del versículo 1. Hasta acá, hasta el capítulo 13, el apóstol Juan nos va mostrando todo lo que Cristo hizo en su ministerio, pero a partir de ahora, del 13 en adelante, Jesús se va a enfocar en los suyos, ¿sí? En sus discípulos, en enseñarles, enfocarse en fortalecerlos, porque Él estaba por ser llevado nuevamente al cielo, a donde pertenecía, y ahora está preparando a sus discípulos con todo lo que va a hacer para cuando Jesucristo les sea quitado por un tiempo. Leemos el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Le dijo Pedro: No me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le dijo Jesús: El que ha sido lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo había de entregar, por eso dijo: No estáis todos limpios. Así que, después que les hubo lavado los pies, y tomando su manto, volviéndose a sentar a la mesa, les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Amén. Pueden tomar su asiento. Esta mañana vamos a ver el verdadero amor de un siervo. Jesucristo, como el siervo sufriente, también aparece en las Escrituras. Vamos a ver que el apóstol Juan nos va a dar los detalles que si uno pone cuidado antes de la pasión de Jesucristo. Y lo primero que vamos a ver es el amor de Jesús por los suyos, del 1 al 5. En el primer apartado, el amor de Jesús por los suyos. Una de las palabras que se va a repetir, ¿sí?, mientras hablamos de que Jesús los amó hasta el fin a los suyos, es la palabra sabiendo. Sabiendo. Es lo que el apóstol Juan nos va a recalcar, de que Jesús sabía todas las cosas, como dice el versículo 3. Entonces ahora vamos a ver el amor de Jesús por los suyos. Dice, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sí? Y acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios
y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se ciñó, puso luego agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este es el amor de Jesús por los suyos. Una de las cosas que nos dice el apóstol Juan, de que Jesús sabía que su hora había llegado. ¿Sí? Él sabía que la hora de dar su vida por los pecadores había llegado. La hora de ir a la cruz había llegado. Esta celebración la plantea Juan y nos dice que es antes de la fiesta de la Pascua. Jesús debía morir en la Pascua como el cordero que se sacrificaba por cada uno de nosotros. Pero Jesús, sabiendo que había llegado su hora, y dice que Jesús amaba a los suyos, ¿sí?, que estaban en el mundo, y lo recalca, dice, los amó hasta el fin. Y es muy importante porque Él los ama hasta el fin. Nosotros podemos decir, bueno, hay dos posibilidades: amar hasta el fin, ¿sí?, hasta que Jesucristo muera en la cruz, ¿sí?, ahí se acababa el amor, o hasta el fin de que los apóstoles, aquellos que son suyos, murieran, ¿sí? ¿Hasta cuándo podría amarlos Jesús? Porque Jesús sabía que su hora había llegado. Pero Juan nos dice, Él, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pero nosotros sabemos por la Escritura que Jesús los amó desde siempre. Y ahora vamos a ver. Los amó y los amará hasta el fin. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el versículo 1 de este Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿hasta dónde llega el amor de Jesús? ¿Desde cuándo ama Jesús a los suyos? Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, el amor de Jesús por los suyos, podemos decir, es desde el principio. Desde el principio del Verbo, el amor hacia los suyos. Entonces no es que el amor de Jesús se iba a terminar cuando Él muriera, o el amor de Jesús se iba a terminar cuando los discípulos murieran. Él los amó y los amó hasta el fin. Ahora, ¿desde cuándo nos ama Jesús? Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice lo siguiente: Jehová se manifestó hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te extendí mi misericordia. Ahora, debemos ver que Jesús había amado a los suyos, que estaban en el mundo, y los amó hasta el fin. ¿Pero desde cuándo? Desde la eternidad. Y no tendrá fin. ¿Sí? Dice, los amó hasta el fin. Y como Jesús es eterno, su amor no termina. Y esto es lo que el apóstol Juan quiere mostrar, ¿sí?, a sus lectores y a nosotros esta mañana también. Jesús los amó a aquellos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Este es el amor de Jesús por los suyos. Vamos a ver la actitud que Jesús tomó. Ahora en este texto vemos que Jesús se levanta de la mesa y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y le lava los pies uno por uno. Ahora, ¿por qué no lo hizo otra persona? ¿Por qué Jesús, que dice más adelante, yo soy maestro y señor, ¿sí?, y he hecho esto? Ahora, ¿por qué no lo hizo Pedro? ¿Por qué no lo hizo Juan? ¿Por qué no lo hizo Andrés? ¿Por qué no lo hizo Mateo? ¿Por qué no lo hizo otro a la actitud de lavar los pies a los demás? ¿No se ha preguntado esto? Bueno, Jesús es quien toma la iniciativa, pero la pregunta es, ¿por qué no lo hizo otra persona? Sabemos que esta casa donde estaba siendo celebrada la Pascua por Jesús y sus discípulos era una casa prestada posiblemente o alquilada, ¿sí? En Mateo 26, de 17 al 19 tenemos esto. Mateo 26, 17 al 19.
Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que te preparemos para ti para comer la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad de cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ahora, no sabemos si este hombre la prestó o la alquiló, pero lo que sí sabemos es que no era la casa de ninguno de ellos que estaban con Jesús. Ahora, normalmente, quienes lavaban los pies a los que llegaban a las casas en las tierras bíblicas eran los esclavos, los siervos. Pero algo que me llamó la atención: en este momento nadie se consideraba esclavo o siervo porque eran libres, nadie era esclavo. Entonces, tenemos una casa que no era de nadie, por lo menos de los que estaban reunidos con Jesús, y nadie va a tomar la iniciativa de lavarle los pies a ninguno. No había esclavos, no había siervos, no había mujeres, no había niños o criados. Porque en una casa, si no había esclavos o siervos para lavar los pies a quienes llegaban caminando a entrar a este hogar, quienes no tenían siervos y tenían hijos, eran los hijos o los criados quienes lavaban los pies a las personas que venían. Y si no tenían hijos esta familia, era la mujer quien ocupaba este lugar de servicio, de lavar los pies a aquellos que llegaban al hogar. Pero en este contexto no tenemos a ninguno de estos. Y Jesús toma la iniciativa porque conoce los corazones de sus discípulos. Y eso es lo sorprendente, que Él los amó hasta el fin y conocía sus corazones, conocía su actitud también. Entonces, ¿por qué no lo hizo otra persona? Bueno, porque ninguno de ellos quería humillarse. Ninguno de ellos tomó la iniciativa de lavar los pies a los demás, ni siquiera a Jesús, que lo consideraban su Señor y lo era. Ahora, ninguno de ellos quería humillarse. Lo que vemos en los otros evangelios también, que son paralelos a esto, es que ellos continuamente, los evangelistas van mostrando de que mientras van caminando detrás de Jesús, ellos se van preguntando quiénes de ellos estarán más cerca de Jesús en la gloria. Y se peleaban por esto. Incluso hubo dos de sus discípulos que mandaron a su madre a pedirle este favor por ellos. ¿Sí? Ellos no querían humillarse. Jesús conocía sus corazones. Ellos lo que querían eran lugares de privilegio en el reino de Cristo. Mateo 20, 21. Ellos querían lugares de privilegio. Mateo 20, versos 20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándolo y pidiéndole algo. Versículo 21. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, uno a tu mano derecha y otro a tu mano izquierda, en tu reino. Eso es lo que ellos querían. Y uno ve los versículos anteriores a esto, y mire lo que Jesús está diciendo. Mateo 20, 17. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan y lo azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitó. Así termina el versículo 19. Y el 20, vemos que Mateo dice: entonces se le acercó a la madre de los hijos de Zebedeo. O sea que Jesús está diciendo: vamos a entrar a Jerusalén, yo voy a ser azotado, injuriado, me van a crucificar, al tercer día voy a resucitar. ¿Y qué es lo que querían sus discípulos? Impulsando a la madre posiblemente diciendo: bueno, ya que Cristo va a venir en su reino, que nos haga el favor de que nosotros dos, tus hijos, estemos uno a la derecha y otro a la izquierda. No estaban viendo el gran sacrificio que Jesús estaba por hacer en lugar de ellos. Ellos pensaban en sus lugares de privilegio. Lucas capítulo 22, verso 24.
nuevamente la misma escena. Jesucristo está diciendo, uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Y en el versículo 24 dice, y hubo entre ellos una contienda sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Pero miramos un poquito más arriba. Jesucristo, celebrando la cena, el versículo 20, y asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano de que me entrega está conmigo en la mesa. Él dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Pero a la misma vez, mientras discutían quién iba a traicionar a Jesús, el versículo 24 dice que hubo entre ellos una contienda sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Entonces Jesús, conociendo el corazón de sus discípulos, Él, sabiendo que iba a ser llevado a la gloria, iba a ser entregado a los pecadores, Él decide humillarse y lavarle los pies a los discípulos. Como ninguno de ellos quería humillarse, Jesús, conociendo sus corazones, le da el ejemplo de amor, humildad y servicio. Ahora, notemos que Él le lavó los pies a los 12, a Judas también. Dijimos que la palabra que vamos a resaltar también es la palabra sabiendo. Jesús le lavó los pies a Judas también. Le mostró un amor incalculable, el verdadero amor ágape, el verdadero amor que no espera nada a cambio, que simplemente ama, se humilla y sirve. Este es el amor que Cristo les está demostrando y que nos está demostrando en esta mañana también. Ahora, sabiendo Jesús que Judas lo iba a entregar, le lavó los pies. Otra cosa que Jesús sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces con maldición, pero le lavó los pies. Y sabiendo Jesús que todos los discípulos, cuando Él es arrestado en el huerto, huyen y lo abandonan. No quedó ningún discípulo al lado de Jesús cuando Él fue arrestado. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, sabía que Pedro lo iba a negar y sabía que todos sus discípulos, esos a los cuales Él estaba sirviendo y lavando los pies, lo iban a abandonar cuando Él fue arrestado y lo dejaron solo. Jesús sabía esto, pero aún así dice que los amó hasta el fin porque son suyos. Le lavó los pies dejando el ejemplo del verdadero amor, humildad y servicio. Versículo 3, sabiendo, ¿sí?, nuevamente Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía quién era. Él sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Él sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Ahora, debemos ver que el amor nos lleva al servicio. El amor nos conduce al servicio. Ahora, en esta mañana vemos, estas palabras son para nosotros también, porque es la palabra de Dios. Si has creído en Jesús como Señor y Salvador de tu vida, perteneces a los que son de Cristo, sos de los suyos y el Señor te ama con un amor eterno. Esto es lo que podemos ver a grandes rasgos. Pero ahora, ¿era la única manera en que Jesús iba a demostrar o estaba demostrando su amor? Simplemente con humillarse y lavarle los pies a su traidor y a sus discípulos que después durante toda su vida también iban a seguir fallando. ¿Era la única manera que Jesús iba a demostrar su amor? No. En nuestro segundo apartado vamos a ver lo que le dice a Pedro y que también nos va a decir en esta mañana a nosotros. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Del versículo 6 al 11. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Le dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ahora,
A Pedro no le hubiese molestado que Andrés, Juan o Simón el Celote o incluso Judas le hubiese lavado los pies. A Pedro no le hubiese incomodado eso. Pero cuando él vio a su Señor y Maestro humillarse de tal manera, Pedro no quería, ¿sí? No podía entender que su Maestro estaba humillándose de tal manera. Porque a él, como dije recién, no le hubiese molestado que otro de sus discípulos le lavara los pies. Al contrario, se sentiría honrado porque diría, bueno, mis amigos, pescadores y demás, son discípulos al igual que yo, pero me reconocen como alguien que está más cerca de Jesús. Entonces me ha lavado los pies, y como la discusión siempre era quién de ellos era el mayor en el reino de los cielos, o quién iba a estar a la derecha o a la izquierda de Cristo en lugar de privilegio. Pero como Pedro ve que Jesús es quien está haciendo esto, él dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús sabiendo, recuerden, sabiendo, Jesús sabía todo esto. Jesús sabía que Pedro no entendía. Entonces, Pedro no quería que Jesús se humillara, mucho menos por él. Pero este pequeño símbolo del lavamiento de los pies apuntaba a algo más glorioso, que Pedro obviamente no entendía en ese momento. Entonces él le dice, si no te lavo, Pedro, no tienes parte conmigo. Y en el versículo 9, parece Pedro haber entendido o no el concepto en el cual Jesús le estaba diciendo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le dijo Jesús, el que ha sido lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo había de entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. Ahora, cuando Cristo le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, ahora lo que más deseaba Pedro era estar con Cristo. Entonces, Cristo le dice claramente, vos no entendés lo que estoy haciendo, pero si yo no te lavo, no tienes parte conmigo, bueno, entonces lávame los pies y la cabeza también. Parece haber entendido el concepto, porque Pedro amaba a su maestro y quería estar para siempre con él en su reino. Pero Jesús le dice, no, ustedes están limpios, aunque no todos. Entonces solamente necesitan lavarse los pies. Ahora, otra cosa que Jesús sabía, ya lo dijimos, está intentando lavarle los pies a Pedro y Pedro se está resistiendo. Jesús, sabiendo que Pedro lo iba a negar 3 veces con maldición el día que fue arrestado. Aún así, recuerden, Él los amó hasta el fin, porque son suyos. Y el versículo 10 dice que el que ha sido lavado no necesita más que lavarse los pies, porque están limpios. Pero Jesús sabía que no todos estaban limpios, ¿sí? El que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que ha sido perdonado por Cristo, no necesita volver a nacer de nuevo cada día. Porque una vez que alguna persona cree en el Señor Jesucristo, reconoce que es enemigo de Dios y que necesita del perdón de Cristo, y Cristo perdona sus pecados, ha nacido de nuevo y está completamente limpio. Pero el continuo peregrinar en este mundo, nosotros nos ensuciamos los pies de una manera simbólica. Pecamos al estar en este mundo y al estar en este cuerpo, porque quedan restos de corrupción. Entonces, si bien el pecado no se enseñorea de nosotros, no es nuestro Señor, nosotros, como seres humanos caídos, con la herencia de Adán, seguimos teniendo restos de corrupción y seguimos pecando. Aunque no queremos pecar, queremos vivir en santidad, nos sometemos a la palabra de Dios, en algún momento, en algún pensamiento, en alguna actitud, a lo largo del día, nosotros, esforzándonos por vivir para el Señor y para la gloria de Él, y vivir en la santidad y buscar la santidad y obedecer sus mandamientos, en algún momento del día pecamos y le fallamos al Señor. Pero Jesús, sabiendo que nosotros íbamos a hacer esto, Él nos amó hasta el fin y nos lavó. Entonces el concepto es, sigan santificándose cada día. Y esto nos muestra que nosotros dependemos continuamente de Cristo y necesitamos su perdón cada día. ¿Por qué? Porque cada día le fallamos. Vuelvo a repetirlo, debemos entender que continuamente necesitamos del perdón de Jesucristo, porque cada día le fallamos. Y nuevamente
vamos a Él en arrepentimiento y fe, buscando la santificación y su perdón de cada día. Y lo más glorioso de todo esto es que Jesús, sabiendo que nosotros le seguiríamos fallando, nos amó hasta el fin y dio su vida en la cruz para salvarnos. Él nos ama porque somos suyos. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿has sido lavado por Cristo? ¿Te ha lavado el Señor? ¿Has sido lavado por Jesucristo? Pero que sí. Ahora hablemos de Judas Iscariote, ¿sí? Porque estaba entre los 12. Bueno, Judas, ¿sí?, estaba ahí y Jesús le lavó los pies. Pero Jesús, nuevamente, sabiendo que Judas no estaba limpio, lo lavó obviamente superficialmente. Y también otra cosa que hizo, que él tomó de la copa y del vino. ¿Sí? El que come conmigo, decía el Señor, ese es el que me traiciona. Bueno, Jesús participó de la cena del Señor, había sido bautizado seguramente. Jesús, sabiendo esto, Él le lavó los pies. Jesús sabía que Judas era el hijo de perdición, el que lo entregaría para que se cumpla la Escritura. Miremos el versículo 18 y 19 del capítulo 13 de Juan. Lo que sabía Jesús. No hablo de todos vosotros, dice Cristo. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Versículo 19, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús sabía que Judas era el traidor, porque en el versículo 2 nosotros leemos que, acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, ¿sí? Y no es que Juan, el apóstol, tenía tanto discernimiento que conocía que Satanás había entrado en Judas, sino que lo escribe después, porque Cristo se lo reveló. Pero el que sí sabía que Judas había sido poseído por Satanás para ir a entregarlo era Jesús. Jesús sabía todo esto y aún así le demostró su amor. Ahora, para que se cumpla la Escritura, Salmo 41:9 dice: aún mi amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, Pedro. Pero eso no se lo dijo a Judas. A Judas después le dice: lo que vas a hacer, hazlo ya. Judas se levantó y se fue. Una aclaración, porque hablamos del amor de Cristo por los suyos, y que si Jesús no nos lava, no tendremos parte con Él. Hablando del amor de Dios, lo que leíamos al principio, Dios ama al mundo, Dios ama a todos con un amor benevolente, porque Él es bueno, ¿sí? Vemos que aquellos que no creen en Cristo, que no creen en Dios, que son ateos, tienen buena salud. Dios, en su gracia común, los alimenta, les permite prosperar, los mantiene con vida, se enriquecen, aún negando con toda su vida y con todas sus enseñanzas. Algunos niegan a Dios, pero Dios los ama con un amor benevolente, porque Él es bueno. Dios no puede dejar de bueno, entonces los ama y respira. Es la pregunta que se hacen algunos salmistas. Dicen: ¿por qué el impío prospera? No mires la prosperidad del impío. ¿Sí? A veces parece que el impío le va mejor que al que cree en Dios, pero tenemos una esperanza viva, como escuchábamos al hermano hoy, la cual trasciende este mundo. Y la esperanza que tenemos en Cristo es una esperanza viva, porque traspasa la muerte, ¿sí? Esa es nuestra esperanza viva. Ahora, Dios ama al mundo con un amor benevolente, pero no porque los ame, los alimente, les permita tener buena salud, prosperidad, que los mantenga con vida. No por eso el impío irá al cielo. No debemos confundir esto. Para entrar al cielo es necesario ser lavados por Jesucristo, creer en Él y ser perdonados. La única manera de llegar al cielo es a través de Jesucristo, ¿sí? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
¿Sí? Dios ha provisto a Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no cree, obviamente, será condenado porque ya está condenado. Pero bueno, estamos hablando del amor de los suyos, del amor de Jesús por los suyos. Y si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ahora, a los suyos, ¿sí? A los que le pertenecen a Él, Dios los ama con un amor complaciente. ¿Sí? Él se complace en aquellos que ama, porque Él los ha escogido. ¿Sí? Él los ama desde antes de la fundación del mundo, con amor eterno y desde el principio, como leíamos hoy. Vamos a ver en este mismo Evangelio, capítulo 17. Dios ama a los suyos, ¿sí? Porque Él los ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 6. La oración de Jesucristo al Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esta es la diferencia que tenemos que hacer. Lo que dice el versículo 1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y todo aquel que rechaza a Jesucristo será condenado eternamente, pero jamás podrá decir que Dios no lo ha amado con un amor benevolente, porque Él le ha dado buena salud y le ha dado vida para que exista en este mundo. Otra cosa que vamos a ver acá cuando Jesús le lava los pies a Pedro y le dice: si no te lavo no tienes parte conmigo. Y en el versículo 10 dice que ellos estaban limpios, pero no todos, porque sabía quién le había entregado. Por eso dijo: no todos están limpios. Jesús sabía quién tenía alrededor. Si nosotros en este Evangelio, en el capítulo 6, del 60 en adelante, cuando Cristo da su exposición de que Él era el pan de vida y el que debía comer de Él el ser humano para ser salvado, hablando simbólicamente, hay un versículo que dice: desde aquel día que escucharon a Jesús, muchos ya no andaban con Él. ¿Sí? No querían escuchar las duras palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque simplemente no eran de Él. Ahora, ninguna membresía en este mundo jamás será perfecta. Escuche bien, ninguna membresía de la iglesia local jamás será perfecta. De los 12, uno de los que estaba con ellos no era de ellos. Tenemos a Judas, quien participó de la cena del Señor, quien había sido bautizado seguramente, fue discipulado por Jesús. Sí, Jesús mismo le enseñó, Jesús los mandó de dos en dos a predicar. Él fue enseñado por Jesús, aprendió juntamente con el resto, predicó a otros acerca del reino de los cielos, vio milagros, sanidades, resurrecciones. Judas participó en todo esto. Judas tuvo participación en todas estas cosas, pero no estaba limpio por dentro. Era todo superficial y estaba en el grupo. Pero a Jesús no lo podía engañar. ¿Sí? Entonces Jesús le dice: no todos están limpios. Entonces ninguna membresía en este mundo va a ser perfecta. Siempre va a haber algunos que serán discipulados, serán bautizados, uniéndose a la membresía de la iglesia local, participando de la cena del Señor, y aún así no pertenecer al rebaño de Cristo. ¿Esto puede suceder? Sí, y de hecho sucede. Ha sucedido a lo largo de la historia y tenemos el ejemplo acá de Judas. No es que Judas engañó al Señor, sino que esto estaba establecido y permitido por el Señor, como dice este mismo evangelista en su primera carta. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros.
¿Qué quiero decir con todo esto? Hablando de lo suyo, de lo que le pertenece al Señor, que Él ama con un amor complaciente y al resto ama con un amor benevolente. Esto es lo que la realidad de la Biblia nos muestra. Nosotros no podemos negar lo que la Escritura dice, lo que Cristo dice. Esta es la realidad de la Biblia, que no todos están limpios. Si decimos lo contrario, estamos atacando la Escritura. Pero la realidad que nos muestra la Biblia es que por más que una persona se bautice, se une a una iglesia local, sepa de teología, puede ser que no pertenece al rebaño de Jesucristo. Y esto con el tiempo va a manifestar que no hay fruto, que no crece, que no ama, que no hay humildad. Y vemos que está en el grupo, pero no pertenece al rebaño de Cristo. Es una realidad bíblica. Si no crees en Jesús como Señor y Salvador, no entrarás al cielo. Si Jesús no te ha lavado, no tendrás parte con Él. Último punto. En la enseñanza de Jesús que nos está dando con este ejemplo, lo que les va a decir a los discípulos, se lo dijo y les va a decir en esta mañana: hagan lo mismo que yo. Vimos el amor de Jesús por los suyos, vimos: si no te lavo no tienes parte conmigo, y ahora vamos a ver lo que Jesús les dice: hagan lo mismo que yo, desde el versículo 12 al 20. Luego de que Jesús les hubo lavado, versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomando su manto, volviéndose a sentar a la mesa, les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Verso 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él dice: hagan lo mismo que yo. ¿Saben lo que les he hecho? ¿Sí? ¿Sabéis lo que os he hecho? Ustedes saben que yo soy el Maestro y el Señor, y es verdad. Pero si yo, siendo Señor y Maestro, les he servido con amor, con humildad, ustedes deben hacer lo mismo entre ustedes. Les he dado el ejemplo. Hagan lo mismo. ¿Sí? Lo que dice el versículo 15. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, ¿es la intención de Jesús de que los discípulos, cada vez que se reúnan antes de tomar la cena del Señor y recordar la muerte del Señor Jesucristo, tengan una fuente con agua, toalla y se laven los pies unos a otros? ¿Era la intención de que ellos lo tomen literalmente a esto? No. Los simbolismos, las imágenes, apuntan a algo más glorioso. Cristo lavándole los pies a los discípulos dice: Pedro, si yo no te lavo, no tienes parte conmigo, o sea, no perteneces al rebaño, no entrarás al cielo, necesitas ser purificado. Si Cristo no limpia a las personas, no les perdona sus pecados, no entrarán al cielo. De otra manera que no sea a través del sacrificio de Cristo, nadie podrá entrar al cielo. Entonces, es una imagen que nos muestra algo más glorioso. Hagan ustedes lo mismo, les dijo a sus discípulos, y en esta mañana nos dice lo mismo a nosotros. Si sos de los míos, si sos de los que yo amo, así como yo me humillé y di mi vida por vos para salvarte, quiero que hagas lo mismo con tus hermanos, pero que lo hagas como para mí. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Sí? Es lo que la enseñanza bíblica nos muestra. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Saber teología está bien. Conocer la Escritura está bien. Pero practicar lo que sabemos es la verdadera bienaventuranza. Conocer al Señor, conocer la Escritura está bien, pero poner en práctica, que de hecho a todos nos cuesta, pero debemos esforzarnos por aplicar la Biblia a nuestra manera de vivir, es la bienaventuranza. La verdadera bienaventuranza es
poner en práctica lo que sabemos. Versículo 17, si sabéis estas cosas, él se lo estaba explicando, bienaventurados sois si las hacéis. Hagan lo mismo que yo. Verso 20, de cierto os digo, el que recibe que yo enviare, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Dice Filipenses capítulo 2, verso 6, hablando de Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si yo, siendo el Señor y Maestro, les he hecho esto, ustedes hagan lo mismo. Les dijo Cristo a sus discípulos, y en esta mañana a nosotros, que somos discípulos de Cristo, nos está diciendo lo mismo. Cristo no nos ha lavado solamente los pies, nos ha limpiado, nos ha perdonado. Él ha perdonado nuestros pecados, estábamos muertos y nos ha dado vida. Ahora, aquel que ama debe mostrar humildad y servicio hacia los suyos. Ahora, para terminar, Jesús nos ha enviado a predicar el Evangelio y a enseñar todo el consejo de Dios. ¿Sí? Eso es, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautizando, ¿sí?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ahora, Jesús nos ha enviado a predicar el Evangelio, a enseñar todo el consejo de Dios. Si recibís estas palabras, estás recibiendo a Jesús, porque Jesús es quien habla a través de su palabra. Por lo tanto, estás recibiendo la palabra de Dios. Has escuchado la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu condición? ¿Has creído en Jesucristo? ¿Has creído en Jesucristo? ¿Cuál es tu condición delante de Dios? Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios o escuchamos la palabra de Dios, debemos examinarnos a la luz de la palabra de Dios y preguntarnos, ¿soy realmente un cristiano? O sea, he escuchado que entre los 12 todos debían estar limpios. Jesús detecta que hay uno que no está limpio. Ahora, ¿yo realmente soy un cristiano? Examinemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. No sea que alguno se esté engañando pensando que es cristiano y no lo es, porque esto puede suceder. Recuerden que Judas era uno de los 12, pero fue condenado eternamente. Entonces debemos examinar nuestra vida, nuestro cristianismo, a la luz de la palabra de Dios. No vaya a ser que estemos siendo engañados. A las personas podemos engañar, pero recuerden que Jesús sabe y conoce todas las cosas. Es lo que hemos visto. Juan dice, sabiendo Jesús, ¿sí?, incluso sabiendo que Judas no era de ellos y no estaba limpio, le lavó los pies igual. Entonces nosotros podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo vamos a engañar. Entonces no entrarás al cielo. Si todavía no has creído en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, te ruego que lo hagas, que te arrepientas de todos tus pecados, que vengas en arrepentimiento y fe a Él, porque es lo que la Biblia nos dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tus pecados serán perdonados. Él te está llamando con amor, no lo ignores. Ahora, si sos cristiano y estás convencido que sos un cristiano, las preguntas serían, ¿estás imitando a Jesús en amor, humildad y servicio? Bueno, yo sí soy un cristiano. Ahora, ¿estoy imitando a Jesús en amor, humildad y servicio? Demostrándolo obviamente en la iglesia local, y esto se expande al resto de las personas, pero por sobre todas las cosas, con los suyos. Lo estoy haciendo, estoy imitando a Jesús, porque Jesús dice, hagan lo mismo que yo hice. Yo me humillé, yo los amé hasta el fin y yo los sirvo y los seguiré sirviendo. Hagan ustedes lo mismo entre ustedes. ¿Sí? Dijimos que no era literal de lavarse los pies. Incluso algunos
han tomado esta práctica, si he visto algunos videos en internet, donde la gente se lava los pies en la iglesia local. ¿Con qué sentido? ¿Con qué objetivo? ¿Sí? Y después hay orgullo, hay envidia, no hay amor, hay pleitos, contiendas, no tiene sentido. Una cosa es lavar los pies hoy, literalmente otra cosa es las tierras bíblicas. Es muy distinto, pero lo que Cristo apunta es a algo más glorioso, a que nos humillemos, que amemos y que sirvamos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. ¿Estás imitando a Jesús en esto? ¿Sí o no? Si es que sos un cristiano. Y en segundo lugar, como decía el versículo 17, ¿te estás esforzando por practicar lo que sabes de la Biblia? Ven el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Ahora, lo que Cristo está diciendo, bueno, ustedes conocen de teología, conocen lo que hay que hacer, bueno, ahora pónganlo en práctica. El conocimiento es bueno, pero queda nulo si no lo pongo en práctica. Todos nosotros debemos esforzarnos, si somos cristianos, en poner en práctica las palabras de Dios. El que ama, se humilla y sirve. ¿Sí? Ahora, Jesús nos dio el ejemplo del verdadero amor de un siervo. ¿Sí? No esos que aparecen por ahí diciendo, bueno, acá viene el siervo de Dios, prendan luces, apagan luces, tiran alfombra roja, tiran pétalos de rosa y aparece el siervo de Dios. En realidad están exaltando un hombre pecador que posiblemente no sea del rebaño de Cristo, quien permite que le hagan eso. El siervo de Dios, el verdadero amor de un siervo, es un esclavo, ¿sí? Es un servidor. Y si ama, va a demostrar humildad y servicio a sus demás, a los semejantes, a sus hermanos por sobre todas las cosas. Entonces Jesús nos dio el ejemplo del verdadero amor de un siervo, porque a los seres humanos, al igual que a Pedro, no le incomoda, ¿sí?, que otros le sirvan, pero lo que sí cuesta es servir a los demás por amor, porque nosotros tenemos un concepto de decir, bueno, los demás saben menos que yo tengo otra posición. No, somos todos iguales. El Señor es Jesucristo, tenemos distintas responsabilidades, pero para Dios somos todos iguales. Entonces dice, sírvanse unos a otros, ámense unos a otros, ¿sí? Imitemos a Jesús en el verdadero amor de un siervo, ¿sí? Él siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, es el texto de Filipenses, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, tomó un cuerpo de hombre, tomó un cuerpo de siervo o de esclavo, ¿sí? Y vino y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero bueno, qué hermoso es saber que Jesús nos amó hasta el fin. Nos amó hasta el fin, aún sabiendo, volvemos a repetir, de que nosotros le seguiríamos fallando todos los días, también hasta el fin, pero hasta el fin de nuestras vidas. Hasta que este cuerpo sea enterrado, le seguiremos fallando. Pero la confianza que tenemos, nuestra esperanza viva, como escuchábamos hoy, trasciende este mundo. Nuestra esperanza viva trasciende la muerte. Y algo para recordar, podemos decir, bueno, Jesús nos amó hasta el fin, pero Jesús no tiene fin. ¿Sí? Eso es lo glorioso, porque Él es eterno. Y podemos decir, mientras Jesús viva, te amará. Y eres el eterno Dios que se hizo hombre para venir a salvarte. Jamás dudes del amor de Jesús por vos. Jamás dudes de que Jesús te ama. Y Él te ama hasta el fin. Y como Él no tiene fin, te amará eternamente. Vamos a Romanos, último texto. Romanos capítulo 8. Verso 38, las palabras de Pablo diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Él te amó hasta el fin, te amó desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto te amará eternamente hasta que descansemos en sus brazos. Él nos amó hasta el fin, le pertenecemos a Él, nos amará eternamente hasta que descansemos en sus brazos. Esa es nuestra esperanza. Amén. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias porque nos has demostrado el verdadero amor de un siervo. Nosotros somos esclavos tuyos, somos siervos, tus servidores. Te damos gracias porque tú nos has dejado ejemplo para que hagamos lo mismo que tú hiciste con nuestros hermanos, con amor, humildad, sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros. Te ruego, Señor, tú que conoces los corazones, que tú estés limpiando a aquellos que aún no son limpios, no están limpios, que estés perdonando sus pecados, trayéndolos a la vida y manifestando también, bendito Dios, a aquellos que no pertenecen al rebaño. Gracias, bendito Dios, por este amor hacia los suyos, que fueron sus discípulos, pero también nosotros, aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Tú nos has elegido y te pertenecemos, y también estas palabras son para nosotros. Y tú nos has amado desde la eternidad y hasta la eternidad. Tu amor no tiene fin, tu amor es eterno. Tú lo has manifestado en la persona de Cristo. Y el simbolismo del lavado de pies no fue la única manera de demostrar amor, sino que Cristo, siendo Dios, vino a este mundo, habitó entre nosotros, se humilló y sufrió la peor muerte por los pecadores que somos nosotros. Gracias, bendito Dios, porque gracias a la humillación de Cristo y a su amor, nosotros hoy podemos tener vida eterna confiando en Él. Gracias por esta esperanza viva que nos has dado, la cual podemos disfrutar anhelando aquel día que lleguemos a tu presencia. Te damos gracias, bendito Dios, sigue obrando en medio de tu iglesia, sigue salvando almas y sigue añadiendo a aquellos que van a ser salvos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.